En la línea telefónica, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, colaboradora, por supuesto, destacadísima en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, la doctora María Amparo Casar. Por supuesto, tiene la palabra. María Amparo, te saludo y te pregunto cómo estás, me imagino. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias por abrirme los micrófonos para este tema en este Me Too espacio, en este espacio que me brindas todos los martes. Yo, más que referirme al artículo o al reportaje de Proceso, yo quisiera referirme a lo que hace Mexicanos contra la Corrupción y a lo que significa el que el presidente haya reproducido en pantalla a todo color en la palestra presidencial el dicho reportaje, ¿sí? Y ahí me gustaría, ahí sí, como presidente de Mexicanos contra la Corrupción, pero eso tiene que ver también con otros periodistas, con otros medios, con otras organizaciones sociales, porque no somos los únicos que hemos sido constantemente atacados desde las mañaneras. Yo te digo, Pepe, esta es la número 38 que menciona el presidente a Mexicanos contra la Corrupción y que además lo hace de manera, pues él debe pensar que es chusca y nos llama a Mexicanos en favor de la corrupción. A mí lo que me sorprende es que en boca del presidente y en la palestra presidencial se haya dicho, son palabras textuales de él, que quienes patrocinan a este grupo, o sea, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se ha caracterizado por la corrupción y sobre todo por sacar provecho al amparo del poder público. No solo eso, dice, no se vaya a interpretar como censura, nos dice el presidente, pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como esta, que se dedica a combatirnos, a atacarlos. Ahí no está amenazando a Mexicanos contra la Corrupción, está amenazando a las propias personas, a los donantes, que aclaren si es cierto de que están dando este dinero y cómo es que lo deducen de impuestos y que va a hacer una investigación. Esto, Pepe, se llama una amenaza. Amenazar con el fisco, hacer terrorismo fiscal contra personas que no tienen por qué, o empresas que no tienen por qué ser, o no hay indicios de que tengan algún problema de corrupción. Si ellos quieren emprender pesquisas en contra de los mencionados en ese reportaje o de cualquier otra empresa en México o de cualquier organización de la sociedad civil, que lo hagan, pero no es papel del presidente estar amenazando con que se les va a investigar por apoyar una organización de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, Pepe, todas están apoyadas por personas físicas y morales, por fundaciones internacionales. Ya te acordarás tú que hace más de un par de meses más o menos también atacaron a México Cómo Vamos y a nosotros por recibir dinero de fundaciones internacionales, cosa que no está tampoco prohibida por la ley. Al contrario, hay una ley de donatarias. Nosotros somos donatarias autorizadas. Estamos, como lo fijamos posición el día de ayer a través de un comunicado que también te hicimos, por supuesto, y en primerísimo lugar llegar a ti, un comunicado en donde dice que somos donatarias, que hemos cumplido con nuestras obligaciones fiscales, exhibimos nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT y nuestra obligación de transparencia, que también tenemos obligación de transparencia. Ahora, nosotros, Pepe, tenemos el deber, y por eso no me voy a referir a de si esas personas son donantes o no son donantes, porque tenemos el deber de mantener la confidencialidad de datos personales y lo hemos cumplido desde nuestro inicio. Esto no quiere decir que vivamos en la opacidad. Hemos dicho una y otra vez que estamos financiados por sector privado, estamos financiados no por sector público, ni un peso del sector público, por fundaciones internacionales. Y estos datos, como lo exige la ley, Pepe, solamente están en poder de las autoridades hacendarias, quienes también están obligadas a guardar la secrecía de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Cómo interpretar esto?
pues sí, como una manera de intimidar o como una manera de decir, oigan, estoy consciente de que ustedes apoyan a una organización que a mí no me gusta y ya sabrán ustedes si toman su riesgo. Me parece que se cruzó un límite, Pepe, inadmisible. Nosotros mantenemos eso por ley y mantenemos eso con la finalidad de garantizar la independencia y la libertad de los investigadores de Mexicanos contra la Corrupción, que no saben tampoco quién en particular, con nombre y apellido, con nombre y RFC, Registro Federal de Contribuyentes, nos apoyan. Así que me parece lamentable, Pepe, que le hagan eso a una organización, Pepe, que tiene el mismo propósito, casualmente, que la bandera con la que llegó el presidente a el puesto que hoy ostenta y que ha sido el motivo principal de su gobierno, acabar con la corrupción y con la impunidad. Me sorprende aún más, Pepe, cuando pues la gran mayoría de los grandes casos de corrupción que hoy persigue este gobierno y que son en efecto del gobierno anterior, todos y cada uno de ellos, Pepe, se originaron, y tú nos has ayudado a defenderlo y lo agradezco, lo valoro, han sido por investigaciones que surgieron de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No te estoy hablando de cualquier cosa, te estoy hablando de Odebrecht, te estoy hablando de la estafa maestra, de César Duarte, de Javier Duarte, de Roberto Borge. Todas esas investigaciones, esas redes de corrupción, ese desvío de recursos públicos, lo sacamos a la luz pública nosotros. Entonces no había denuesto contra la organización, entonces habían aplausos. Y tampoco había denuesto contra la prensa vendida que divulgaba nuestras investigaciones. Y ayer llamaron al Universal un pasquín inmundo por haber publicado una nota. Antes investigábamos la corrupción y la impunidad pues en el Ejecutivo Federal encabezado por Peña Nieto. Ahora nos toca estar investigando pues a los que hoy están en el poder, en los estados, en los municipios, en las secretarías, en el gabinete. Y eso es lo que hacemos. Y pues sí infunde algo de temor el presidente y sus palabras tienen consecuencias muy graves, Pepe, para la sobrevivencia de la institución. Pues te agradezco mucho, María Amparo, te agradezco que hayas abordado el tema. Esto viene a cuento porque ayer el presidente pidió que se investigue justamente a las empresas que están detrás del financiamiento de la institución presidida por ti, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X González, dijo el presidente, luego del reportaje de Proceso denunciando la opacidad en cuentas. Lo dijo de este modo el presidente. Esta asociación es la que está procurando la unidad del PRI, del PAN, de todos en contra nuestra. Y se habla de que los asesores intelectuales, los que están conduciendo toda la estrategia, son Enrique Krause y Aguilar Camín. Pero eso ya es público, ¿no? Ya se dio a conocer que están buscando un frente para que todos se unan en contra de nosotros y que participe ese frente para que nos derroten políticamente hablando en la elección del año próximo. Ese es el propósito de este frente. Es lo que dice el presidente de la República, desviando un poco el tiro hacia Sí por México, donde estarían involucrados algunos de los apoyadores, financiadores pues, de Mexicanos contra la Corrupción. Ahí, Pepe, si me permites hacer una aclaración. Claudio X González, cofundador de Mexicanos contra la Corrupción y personaje importantísimo en la organización, la abandonó, se fue. Yo lo lamento muchísimo que se haya ido porque realmente creo que hacíamos una muy buena mancuerna como copresidente. No participa en ningún cuerpo directivo, no tiene nada que ver ya con la institución. Él, de una manera honesta, decidió salirse de Mexicanos contra la Corrupción porque quería buscar otras maneras de poder influir
en la política mexicana y bueno, pues eso no es un propósito que tengamos en Mexicanos contra la Corrupción y yo en particular pues sí condeno las expresiones derogatorias y los ataques respecto a Claudio X González Guajardo, que me parece que ha sido un activista de causas muy justas como la educación, como el combate a la corrupción y como la justicia. Y hoy se dedica a una tarea, me parece encomiable lo que está haciendo, no participo yo, no participa tampoco el doctor Claudio X González, pero yo le deseo suerte en su movimiento y bueno, pues ya no es parte de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y lo que dice el presidente me parece que son infundios. Por supuesto que yo me alimento de los escritos de Héctor Aguilar Camín y soy una colaboradora frecuentísima, te diría, en Nexos, soy miembro del comité editorial y también respeto y leo y abrevo de Enrique Krause. No tienen nada que ver tampoco con la institución, no están detrás de ningún descarrilamiento, hasta donde yo sé, de este gobierno, como no lo está Mexicanos contra la Corrupción. Antes investigábamos al Ejecutivo Federal, ahora seguimos haciendo y si tenemos tiempo, Pepe, lo seguiremos haciendo en el siguiente sexenio, sea del color que sea. Ahí seguiremos trabajando, pues sí, con la espada de Damocles de que nos puedan quitar la donataria, nos manden auditorías, en fin, nos quiten a donantes, en fin, pues todo lo que conllevan, todas las consecuencias que pueden tener precisamente las palabras del presidente. Pepe, no sé tú qué opinas, pero eso es lo que tendría yo que decirte. Pues te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido, lo que has comentado en este caso específico, por estos señalamientos claros, clarísimos, llegados desde la tribuna presidencial. Te agradezco y seguiremos en contacto, María Amparo. Claro que sí, Pepe. Muchísimas gracias por prestarme estos minutos para fijar esta posición. Son tuyos, es tu espacio. Gracias, María Amparo Casar. La doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.